Hola, hola, hermosas Terry Adictas. Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Yo el día de hoy vengo muy emocionada. Se podrán imaginar la razón. Así es, tenemos una nueva narración para el canal. Antes de comenzar a narrar, me gustaría darle las gracias a todas aquellas personas que solicitaron esta historia, al privado, a la administración de Terrifix. Y también a todas aquellas personas que depositan sus confianzas y sus letras para que yo las narre. Significa mucho para mí. Antes de comenzar, me gustaría leer una nota de la administración del canal. La historia que se narrará a continuación es una historia que revolucionó el Candy mundo y continúa haciéndolo por las similitudes que hay dentro de algunos textos dentro de Candy Candy, la historia definitiva. Además, queremos aclarar que después de discutirlo, accedimos por las peticiones que muchas de ustedes nos han hecho en privado. Realmente nos llena de alegría que deseen escucharla en la voz de Andy Graham y agradecemos la confianza que han depositado en su excelente trabajo. Mil gracias. Sin nada más que decir, y agradeciendo nuevamente a la autora y a todas aquellas personas que depositan su confianza en mí para narrar sus letras, me gustaría que me acompañen en esta aventura que empieza a partir del día de hoy. Así que, sin más preámbulo, esto es La Trampa, escrita por Mercurio, narrado por Andy Graham para el canal Terrifix con la autorización previa de la autora. Este fanfiction está basada en el anime, a partir de los episodios 113 y 114 titulados respectivamente Personas vienen y personas se van, y El día en que Candy ve al bisabuelo. Candy está desesperada porque la tía abuela pretende forzarla a casarse con Neil Ligan. Para colmo de males, Albert ha desaparecido y ni siquiera Archie puede ayudarla. Candy está encerrada en la mansión de los Arndley, pero consigue escaparse para intentar jugarse su última carta, entrevistarse personalmente con William Arndley, su padre adoptivo, para rogarle que no permita que esa boda se lleve a cabo. Sabemos muy bien lo que ocurre después de esto en la historia de Kyoko Mizuki, pero en La Trampa sucede algo inesperado. Capítulo 1. La única salida posible. Hay sendas oscuras que alguna vez debemos de transitar totalmente solos, caminos desérticos, sin bardas pintadas ni vallas de flores, carreteras sembradas de pedernales en las que no hay quien nos levante si tropezamos. Aquella hora de desolación era para Candy una de esas sendas solitarias. Después de convencer a sus mucamas, la joven había logrado escapar de la mansión de los Arndley para rogarle a George que le concediera una audiencia con el tío abuelo. Pero sus esfuerzos habían sido totalmente en vano. El impasible George, como totalmente ajeno a la desesperación de la muchacha, le había dicho sin rodeos que tal entrevista era imposible. Me temo que la entrevista que usted solicita es imposible. El señor William no se encuentra en el país en estos momentos, señorita, repuso el hombre sin desviar la mirada de la enorme pila de papeles que estaba firmando. Por Dios, George, no me importa que esté en el fin del mundo. Dígame en dónde está e iré hasta allá a buscarlo. Había rogado con lágrimas en los ojos. Comprendo su preocupación por este asunto, pero lamentablemente usted no puede moverse de aquí, señorita, contestó el hombre llevando la mirada a Candy, y le pareció por un segundo había brillado en sus ojos algo parecido a la compasión. Pero al observar de nuevo, no pudo encontrar nada más que una expresión vacante e impenetrable. La familia tiene planes bien definidos para usted, los cuales le exigen permanecer en Chicago. ¿Planes? Maquinaciones mercenarias, querrá usted decir, estalló ella indignada.
Un matrimonio entre Neil Ligan y yo es una absoluta aberración. Jamás consentiré eso. Y no creo que el tío abuelo, que ha sido siempre tan generoso y considerado conmigo, esté de acuerdo con ello. En eso último se equivoca, señorita, dijo el hombre poniéndose al fin de pie y retirándose los anteojos. El señor William está al tanto de las decisiones de la señora Elroy y se encuentra totalmente de acuerdo. Un matrimonio entre usted y el señor Ligan será una alianza sumamente ventajosa para ambas familias. Sobra decir que siendo usted menor de edad no tiene más opción que aceptar las disposiciones de su padre adoptivo. Pero yo no amo a Neil. Todo lo contrario, lo aborrezco, exclamó la joven exasperada mientras las mejillas se le encendían de rabia e impotencia. Señorita, dijo el hombre en el mismo tono flemático, el amor no es una consideración relevante cuando se trata de alianzas matrimoniales entre la gente de su clase. El señor Ligan es el único hombre de fortuna y abolengo que hasta ahora ha pedido su mano. La familia ha decidido que lo más prudente es aceptar esta oferta tan ventajosa. ¿Quiere decir que si alguien más se hubiese presentado con una oferta mejor, entonces la familia no hubiese tenido escrúpulos en concederle mi mano? Repuso ella horrorizada. No puedo creer que sea tan inmoralmente avariciosos. Están ahora cobrándose por haberme adoptado, vendiéndome al mejor postor, concluyó ella desplomándose sobre la silla de piel y rompiendo en llanto. George guardó silencio y la dejó llorar sin mostrar siquiera un ápice de simpatía hacia la joven, que fuera más allá de ofrecerle un pañuelo para secarse las lágrimas. Señorita, dijo finalmente con voz sosegada cuando la primera explosión de Candy parecía haberse calmado. Usted debe entender que no tiene más opción que aceptar este matrimonio. Las damas jóvenes como usted heredarán grandes fortunas. Pocos saben de los peligros que implican una alianza imprudente. Es por eso que resulta siempre más conveniente dejar esas consideraciones en manos de personas más expertas en estos menesteres, como lo es la señora Elroy. Por favor, acceda de buen grado a acompañarme ahora de regreso a la mansión. Como en estado de shock e incapaz de oponer resistencia, Candy se dejó guiar por George de regreso a la casa que en unas cuantas horas se había convertido en su prisión. Una vez sola, entre los encajes y sedas de su habitación, la muchacha se había desplomado, sintiendo que por primera vez en su vida se encontraba totalmente sola y sin esperanzas. William Manley, el hombre que sin conocerla se había convertido en su benefactor y guardián, la había traicionado. La noche había caído sobre la mansión de las Rosas, desde el ángulo oscuro del salón, con una copa de coñac entre las manos que se resistía a ser consumida. Esperaba que las manecillas del reloj llegasen al destino señalado. Finalmente la persona que esperaba entró en la habitación. Señor, murmuró George entrando sigilosamente. Todo está listo. Excelente, contestó él poniéndose de pie. ¿Hablaste con la tía abuela como te lo pedí? Sí, señor. Y aunque no fue simple convencerla, al final terminó aceptando la idea. Nos ayudará en todo lo necesario. Bien, ¿mandaste el cable para Europa? A estas horas, nuestras noticias deben haber ya llegado a su destino, señor. Muy bien. ¿Y Candy? Eso fue lo más difícil de todo, señor, contestó el hombre frunciendo el ceño. Está tan afligida que apenas si puede fingirme indiferente. Me da mucha pena hacerle esto a la señorita. Ella siempre ha sido una persona tan dulce que es muy difícil. Entiendo, George, interrumpió él con un suspiro. Pero es lo mejor para ella, te lo aseguro. Yo por mi parte hablé con Archie. Al principio estaba reacio a prestarnos su ayuda, pero al final lo convencí de participar. Ahora, la maleta y los boletos, por favor. No hay tiempo que perder en este negocio. El trino de un mirlo parado en la ventana terminó despertándola. Se restregó los ojos para poder enfocar bien la luz que entraba por los cristales y de nuevo un dolor familiar le punzó en las sienes.
Habían transcurrido 9 días desde su entrevista con George, y desde entonces no había pasado noche en que no se durmiera llorando. Se paró lentamente y se dirigió al espejo. Sus ojos verdes parecían perderse entre los párpados hinchados y los círculos oscuros de sus ojeras. Tal vez, pensó mirándose con disgusto, si continúo así unos días más, me pondré, francamente, tan fea que Neil desistirá de casarse conmigo. Aún así seguiría siendo la heredera de los Andley y por lo tanto un buen negocio para los Ligan, contestó una voz interior y el estómago volvió a retorcérsele del asco. Levantó los brazos para darse un estirón y luego hundió el rostro en agua fría de la jofaína de la porcelana. En cosa de minutos, la mucama que le traía el desayuno aparecería en la puerta, y aunque hubiese preferido continuar en la cama, su instinto de supervivencia le decía que al menos esta mañana debía hacer un esfuerzo por comer algo, aunque no sabía si el esfuerzo valía la pena. Desde el lunes anterior no veía a nadie más que a la silenciosa doméstica que apenas emitía palabra mientras la acicalaba y la alimentaba sin mucho éxito. Candy se preguntaba hasta cuándo terminaría semejante exilio. Por otra parte, prefería 1000 veces que las cosas continuaran así indefinidamente a tener que enfrentar la nauseabunda idea de ser esposa de Neil. «Buenos días, señorita», dijo finalmente Sophie al entrar con su acostumbrada bandeja de plata. Sin embargo, esta vez otra mucama entró detrás de ella, cargando un atuendo azul colgado en un gancho forrado en satín. «Buenos días», contestó Candy tratando de esbozar una sonrisa sin mucho éxito. «La señorita debe desayunar bien esta vez. La señora Elroy quiere hablar con usted tan pronto como haya terminado de comer». «Está bien», contestó la muchacha, intrigada por el cambio en la rutina, pero aunque trató de hacerle varias preguntas más a las 2 sirvientas, estas se refugiaron en un total mutismo, apenas encogiendo los hombros o contestando con una negación rotunda. El desayuno se llevó a cabo en silencio al tiempo que la segunda mucama le ponía unas compresas en los ojos para disimular la hinchazón. Sophie le preparó un baño con hierbas aromáticas y jazmines que consiguieron relajarla un poco. De no haber sido porque en el fondo no podía dejar de pensar en lo que la tía abuela tenía que decirme, seguro se habría quedado dormida mientras las mucamas le peinaban los rizos. Finalmente, cuando las 2 mujeres hubieron terminado su trabajo, el resultado sin dudas le pareció satisfactorio, pues se intercambiaron unas sonrisillas discretas que Candy pudo atisbar por el espejo oval de su tocador. «Luce usted como una princesa, señorita», se aventuró a decir Sophie, observando el efecto de la seda azul lago y el guipure blanco que en contraste con la piel pálida y los rizos rubios de la muchacha. «Gracias, muchachas», contestó Candy bajando la mirada con tristeza. Por un segundo sintió que volvería a romper en llanto, pero haciendo un esfuerzo se tragó las lágrimas. Pasara lo que pasara, no iba a llorar en frente de la tía abuela. Al menos le quedaba algo de dignidad por defender. «Adelante», dijo la voz inconfundible de la señora Elroy. «¿Quería usted verme, tía abuela?», dijo Candy entrando en el salón de té de la anciana. La luz le pegó de frente y la señora la observó por un segundo. Tenía que aceptar que la chiquilla se había convertido en mujer, y bastante bonita. Era curioso que aquella muchachilla mugrosa que limpiaba establos estuviera ahora en posición de ser elegida para tan importante pretendiente. «Sí», contestó al fin la anciana con frialdad. «Toma asiento, Candy». La joven se sentó sin dejar de mirar a los ojos de la vieja. Estaría vencida, pero no dejaría que la vieran en actitud de derrota. «Espero que estos días en soledad te hayan servido para reflexionar sobre tu conducta», dijo al fin la señora Elroy, dejando de lado el bordado que le ocupaba. «He pensado en muchas cosas, señora, pero no creo que la naturaleza de mis reflexiones sea precisamente la que usted cree. De todas maneras, usted no me llamó para inquirir sobre mis meditaciones, ¿no es así?», dijo ella irreverente. El cuello de la vieja denotó la tensión que le imprimieron las palabras audaces de la muchacha, pero haciendo un esfuerzo para dominar su mal genio,
Se tragó el coraje y continuó hablando con tono sosegado. «Es verdad», contestó al fin la señora Elroy, decidida a ignorar la provocación. «Imagino que piensas que la decisión de nuestra familia en cuanto a tu compromiso con Neil es autoritaria e irracional». «Así es», contestó Candy sin pensarlo un segundo. Y hubiese querido decir más, pero la entrada de uno de los sirvientes con el servicio del té le hizo contenerse. Ambas mujeres esperaron a que el hombre cumpliera con su deber en silencio. «Las personas de nuestra clase», continuó la señora Elroy cuando estuvieron solas, «no podemos detenernos a considerar futilidades tales como el romance. Nuestra posición en la sociedad nos obliga a ver más allá. Preservar y aumentar la fortuna asegura no solamente nuestros privilegios, sino el bienestar de muchas personas cuyas vidas dependen de nosotros. Una dama que se precie de serlo debe considerar 3 elementos principales a la hora de contraer matrimonio. Linaje, fortuna y relaciones son vitales en la preservación de nuestra posición. Todo lo demás son solamente niñerías intrascendentes». Candy quiso interrumpir a la tía abuela objetando los argumentos de la anciana, pero con un gesto de su mano la señora Elroy le dio a entender que deseaba terminar lo que tenía que decirle. «Tengo entendido que nuestra elección de tu esposo no es de tu agrado. ¿Me equivoco?», preguntó la anciana clavando sus inquisitivos ojos oscuros en los enormes ojos verdes de la joven. «En lo absoluto. No existe un hombre en la tierra que me resulte más repulsivo que Neil Ligan», repuso Candy, contenta al menos de poder expresar su disgusto. «Dadas estas circunstancias», continuó la señora Elroy con voz flemática, «y considerado que recientemente se han abierto otras posibilidades para ti, creo estar en posición de darte a elegir». «¿Elegir?», preguntó Candy confundida. Parte de ella quería saltar de gusto ante la posibilidad de poder escapar del infierno que representaba para ella un matrimonio con Neil. Pero una vocecilla le advertía que no debía de esperar demasiado de la tía abuela. «¿Qué quiere decir usted?», se decidió a preguntar con recelo. «Que otro caballero se ha dirigido al tío abuelo para solicitar tu mano. Su oferta nos ha parecido por demás atractiva. Supusimos que te gustaría considerarlo. Así pues, tienes 2 opciones. Creo que debes sentirte por demás halagada de que 2 caballeros se disputen tu afecto». Candy no podía creer lo que escuchaba. De pronto se sentía como un mueble puesto en subasta, destinado a ser envuelta y enviada a aquel postor que ofreciera más dinero por poseerla. Una vez más, una sensación de asco le revolvió el estómago. «La familia es muy generosa», dijo al fin con ácida ironía. «¿Pero acaso tengo la opción de rechazar ambas ofertas?». «De ninguna manera», dijo terminantemente la vieja alzando la ceja. «Se ha decidido que debes casarte, y eso precisamente vas a hacer. Solamente tienes que decidir si será con Neil Ligan o no». La muchacha hubiese querido ponerse de pie y dejar a la anciana sola con la palabra en la boca, pero las piernas le temblaban de la furia. Por un momento guardó silencio, pensando cuál era el mejor movimiento que debería intentar. «¿Podría saber al menos quién es ese otro supuesto pretendiente?», dijo al fin, imaginándose que se trataría de un viejo rico y lascivo en busca de una esposa joven en la cual saciar apetitos inconfesables. Como es costumbre en estos casos, el caballero en cuestión ha solicitado una audiencia privada contigo y yo se la he concedido. Espero que no te comportes como la fierecilla vulgar e impertinente que suele ser cuando hables con él. Como te dije, no tienes que aceptarlo necesariamente. Solamente habla con él amablemente según lo mandan las reglas del decoro. Si no te agrada este nuevo pretendiente, te casarás con Neil». Y diciendo esto último, la señora Elroy se levantó y se dirigió a la puerta dejando a Candy sola para tragarse su indignación y sus deseos de gritar. Un momento después, Candy pudo sentir que la puerta se volvía a abrir a sus espaldas. Alguien entraba a la habitación. Respiró profundo. Alzando los hombros, se preparó para enfrentar al nuevo enemigo. Si tenía que escuchar una absurda declaración amorosa de un total desconocido, lo haría de pie y sin flaquear.
Una fracción de segundo después, en lugar de un anciano decrépito de mirada hundida, se encontró frente a frente con unos ojos altivos y brillantes. ¡Terry! Apenas alcanzó a murmurar, su voz ahogada en sorpresa y confusión. Al principio sintió un frío paralizador que terminó por vencer, impidiéndole moverse. Luego, ganas de llorar. Después, ansias enormes de correr a los brazos del joven y rogarle que la sacara de la mansión lo antes posible. Y por último, vértigo. Candy, Candy. Le llamó una vez más la voz de Terry y la humedad de un pañuelo mojado sobre su frente la hizo finalmente volver en sí. Cuando abrió los ojos se encontraba recostada en el sofá y el joven arrodillado a su lado le sostenía la mano mientras le retiraba el pañuelo del rostro. ¿Estás bien ahora? Por Dios, me asustaste. ¿Qué sucedió?, preguntó ella confundida. Te pusiste pálida y perdiste el conocimiento, dijo él con una seriedad que ella no recordaba haber visto nunca antes en el joven. Sin embargo, un momento después, cuando él pudo constatar que el color regresaba lentamente a las mejillas de la muchacha, una chispa característica apareció de nuevo en sus ojos. Sé bien que tengo un efecto devastador en las mujeres, pero nunca pensé que te afectara tanto verme. No digas estupideces, contestó ella, reaccionando inmediatamente a las palabras burlonas de Terry. Esperaba que entrara un viejete libidinoso, que me imagino será mi pretendiente. Y en lugar de él entras tú. No te he visto en un buen tiempo y de repente te apareces así como así. Cualquiera se desconcertaría. ¿Qué es lo que se supone que estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste a la casa? Los vejetes libidinosos como yo tenemos recursos diversos para entrar a las mansiones de las jovencitas que pretendemos seducir, repuso Terry con una sonrisa sarcástica. Candy abrió los ojos de par en par y por unos breves momentos no pudo articular palabra. Por más que intentaba darle vueltas a lo que Terry acababa de decirle, no alcanzaba a encontrarle el sentido. En parte porque sentía que estaba viviendo en medio de una pesadilla, de esas que parecen no tener ni pies ni cabeza, y en parte porque el corazón le latía salvajemente al percibir la presencia del joven a escasos centímetros de ella. ¿Qué es lo que dijiste?, preguntó ella al fin, y su voz sonó enronquecida por la confusión. Que yo soy el pretendiente con quien se supone tienes que hablar, pero siento decepcionarte. No tengo tantos años como esperabas. ¿Pretendiente? ¿Tú? Pero, ¿qué disparates son estos?, exclamó ella confundida mientras intentaba de incorporarse. Primero me quieren forzar a una boda mercenaria con Neil Ligan, y luego tú vienes a decirme que quieres casarte conmigo. Terry, ¿acaso todos han perdido la razón? Tú bien sabes que entre tú y yo no puede haber nada. La sonrisa de Terry se borró lentamente, y por una fracción de segundo, las sienes se le tensaron. Sin embargo, el segundo siguiente, su rostro había recobrado la serenidad y pudo contestar con su acostumbrada frescura. ¿Es acaso tan descabellado que yo pida tu mano, Candy? Tu familia no lo ve así. Al contrario, tu tía parece bastante inclinada a aceptar la idea. Candy se llevó una mano a la frente. Estaba a punto de volverse loca. ¿Cuántas veces había soñado con que Terry volviera a su lado y le pidiera matrimonio? Pero ahora, en esas circunstancias, todo parecía estar fuera de lugar. Y siempre estaba ahí presente el otro problema, Susana Marlowe. Terry, tú estás comprometido con alguien más. ¿Es acaso que no lo recuerdas? ¿Cómo puedes estar aquí diciéndome esas cosas cuando sabes que tienes un deber que cumplir con Susana? Eso es justo lo que yo supuse que dirías, y se lo hice saber a Albert inmediatamente, pero al parecer no existe otra salida, contestó el joven sentándose en un sillón cercano en un gesto displiciente. Albert, ¿qué tiene que ver él en esto? Terry, no entiendo nada de lo que dices, se quejó la muchacha cada vez más convencida de que debía estar soñando disparates.
Terry dio un suspiro de impaciencia, pero echándose hacia el frente para hacer descansar sus codos sobre sus rodillas, se dispuso a aclarar la situación con calma. Creo que te debo disculpas por no haberte explicado bien las cosas desde el principio, pero tu desmayo no ayudó mucho al asunto. Ignoraba que el verme resultaría para ti tan desagradable, comentó él de nuevo en tono de burla. Ella no pudo evitar el sentirse arrepentida de sus palabras. Candy, estoy aquí porque Albert y Archie han concebido un plan para evitar que tu familia te obligue a casarte con ese retrasado mental del Ligan. Me han pedido mi colaboración. Si todo sale bien, conseguiremos burlar a todos estos estirados parientes tuyos. Pero tendrás que cooperar con nosotros. La muchacha, que por fin encontraba el sentido a la situación, se acomodó en el sofá en el que estaba sentada, no sin antes echarle un vistazo a la puerta para asegurarse que estuviese cerrada. Le indicó al joven que continuara con su explicación. Mientras tú has estado aquí encerrada, Archie intentó hablar con tu familia para convencerlos de que la idea de ese matrimonio entre Neil y tú no es la mejor alianza posible para los Andley. Sin embargo, al parecer tu tía se encontraba sumamente convencida de que tú nunca tendrías un pretendiente mejor, que era imperante aprovechar la situación antes de que tú terminaras casándote con un don nadie, deshonrando a la familia. Archie les preguntó si estarían dispuestos a cancelar tu boda con Neil si se presentara otro pretendiente mejor. Al parecer, tu padre adoptivo dio indicios de que no se opondría si algo así sucediera. El problema, claro está, era encontrar el dicho pretendiente. Por supuesto que tú accederías a casarte con él. Pero yo no tengo deseos de casarme. No quiero casarme con nadie. ¿Es que no pueden entender eso? Estalló ella y la rabia encendió aún más las vetas verde oscura en el fondo de sus ojos verde hiedra. Terry sintió que la dureza de aquella mirada le helaba la sangre. Entiendo tu postura, pero conserva ese coraje para lo que habrá de venir, dijo él con voz igualmente gélida. Archie no sabía qué hacer. Continuó entonces tratando de ignorar el estallido de la ira de la joven. Pero afortunadamente, Albert se puso en contacto con él. ¿Cómo es posible? Albert había desaparecido desde hacía varios meses, arguyó ella, aún sin entender hacia dónde llevaría el relato del hombre. Sí, pero aún estaba en la ciudad. Al enterarse de los rumores de tu compromiso con Neil en los periódicos, trató de buscarte. Como no lo logró, entonces buscó a Archie. Ambos conversaron sobre el asunto y a Albert se le ocurrió la idea de un matrimonio fingido. ¿Fingido? ¿Cómo que fingido?, preguntó Candy sin entender. Un matrimonio falso para salvarte de uno verdadero con Neil. Ambos buscamos asesoría legal con un abogado y este les acabó de aclarar las ideas. Lo que se necesitan es alguien que sea un pretendiente lo suficientemente atractivo para su familia, en términos de dinero o pedigrí, que te cases con él solo de palabra y que ese matrimonio se mantenga por lo menos un año. Después te divorcias y tu familia ya no tendrá más ascendencia legal sobre ti para forzarte a otro matrimonio más. Pero eso suena muy complicado. Sería más simple que me ayudaran a escaparme de esta casa. Podríamos planearlo ahora mismo, dijo ella con vehemencia y sintiendo que con Terry a su lado tenía fuerzas para hacer cualquier cosa arriesgada. Eso lo pensó Archie al principio, pero podría ser peligroso para ti y además, aunque logres escapar, no garantiza que tu familia no pueda encontrarte al poco tiempo. Los Andley son gente poderosa. Tienen conexiones e influencias por todas partes, inclusive en el extranjero. Pasaría poco tiempo antes de que te encontraran y te obligaran a regresar para casarte conmigo. Supongo que eso es verdad, aceptó la joven cabizbaja. Así pues, Albert y Archie decidieron que la idea del matrimonio falso era lo más viable. Sin embargo, había un problema. Es decir, encontrar al pretendiente apropiado. Primero pensaron que el mismo Archie podría prestarse para la jugada, pero luego rechazaron la idea porque el matrimonio contigo, aunque solo sea de nombre, tendría que ser totalmente legal para poder engañar a tu familia.
Oh no, de ninguna manera, objetó Candy inmediatamente abriendo los ojos en desaprobación. Si mediara entre Archie y yo un compromiso matrimonial, aunque me divorciara de él un año después, la familia de Annie nunca aceptaría que ella se casara con un divorciado. Conozco muy bien a la señora Bitter y sé que se opondría terminantemente. No le podría hacer algo así a Annie, aunque fuera para salvarme de Neil. Eso fue justo lo que Albert pensó que tú dirías, así que esa idea quedó eliminada. El mismo Albert se descartó luego a sí mismo porque obviamente no tiene ni dinero ni linaje con qué seducir a tus parientes. Y sin ocurrírseles otra mejor idea, pensaron en mí. Pero tú estás comprometido, Terry, arguyó ella inmediatamente, aunque no pudo evitar sentir una punzada en el corazón. Además, tus relaciones con tu padre están totalmente rotas y no tienes dinero. En todo eso te equivocas, pecosa, repuso él sonriendo con malicia. ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Que no estoy comprometido con Susana, si a eso es a lo que te refieres. Pero eso no es cierto. Los periódicos... Veo que tu lectura de los periódicos anda algo atrasada, objetó él levantando una ceja en gesto de censura. Creo que deberé ponerte al corriente de lo que ha pasado en mi vida en el último año, porque es claro que desde la última vez que nos vimos a ti no te ha importado mucho saber de mí, agregó él en un tono ligero de resentimiento. ¿No me ha importado?, pensó Candy con tristeza. Dios sabe que mi corazón ha estado contigo todos y cada uno de los días desde que nos separamos. Pero seguir tu vida a través de las revistas no ayuda en nada a olvidarte. Después de la puesta en escena de Romeo y Julieta, me sentí algo abrumado por... Titubeó él por un momento, pero Candy no lo notó. Tan ocupada estaba en controlar sus propios sentimientos. Abrumado por un éxito que se había dejado venir demasiado pronto, las presiones del trabajo, la prensa y la responsabilidad de mi compromiso con Susana. Así que de buenas a primeras me acobardé y decidí que tenía que alejarme de todo por un tiempo para ordenar mis ideas. Luego entonces cancelé mi contrato con la compañía Stratford y mi compromiso con Susana para emprender un viaje largo. ¿Cancelaste tu compromiso con Susana? Pero, ¿cómo pudiste hacer algo tan irresponsable, Terry? Ella te ama. El joven bajó la mirada, pero después de un momento volvió a dirigirla directo a los ojos de la muchacha. Candy sintió un escalofrío al percibir la dureza que de pronto parecía haberse recrudecido en su expresión. Era como si el Terry que tenía delante de ella fuera una versión más madura y amarga del joven resentido que había conocido en el pasado. Candy, en este tiempo he hecho algunas cosas de las cuales no me siento orgulloso. Créeme, pero no te corresponde ni a ti ni a nadie el reprocharme mis errores, repuso él secamente. El punto es que mi compromiso oficial con Susana quedó cancelado. Después de un tiempo de vagar por ahí, logré acomodar mejor mis ideas. Lo que pasó conmigo en esos meses de viajar sin destino fijo, prefiero no narrarlo. Basta decir que tuve la buena suerte de encontrarme un buen amigo que me permitió ver las cosas más claramente. Así pues, con su ayuda, logré decidir que era mejor volver a Nueva York y enfrentar todo aquello de lo cual había huido, incluyendo a Susana. La joven escuchaba en silencio el relato del joven. Neil mismo se había encargado personalmente de que ella se enterara de la desaparición de Terry de los tablados, como si se regocijara morbosamente en la degradación de su rival. Desde entonces, la joven no había podido dejar de pensar en él con preocupación. En ocasiones había llegado a aventurar la idea de que él estaba dolido por el rompimiento de sus relaciones amorosas, y por eso había elegido retirarse del medio artístico. Sin embargo, en su explicación, Terry hablaba del temor a las responsabilidades, hastío de la fama, presiones profesionales, nunca de sus sentimientos por ella. ¿Cuál engreída había sido al pensar que ella pudiera ser tan importante para él como para hacerlo abandonar su carrera? Tú acabas de decir que Susana me ama. Eso mismo creía yo.
En mi estúpida arrogancia llegué a pensar que ella me recibiría con los brazos abiertos tan pronto regresara a Nueva York. No sabes lo equivocado que estaba. Las últimas palabras del joven sacaron a Candy de sus cavilaciones. No podía dar crédito a sus oídos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella frunciendo el ceño. Que la devoción de las mujeres también tiene su límite, Candy. Cuando regresé, en lugar de la Susana solícita y paciente que me profesaba ser capaz de esperar por mí una eternidad, había una solamente, una mujer llena de resentimiento por mi abandono. No la puedo culpar. Candy apretó ambas manos el cojín brocado que reposaba en el sofá. Poco a poco la verdad de la situación y sus implicaciones iban encontrando lugar en su cabeza. Terry estaba libre. Susana misma lo había dejado ir. ¿Sería entonces que esta proposición de matrimonio que él le ofrecía ahora fuese algo más que una estratagema para salvarla de Neil? Susana dejó Nueva York para irse a vivir con unos parientes suyos en Filadelfia y no la he vuelto a ver desde entonces. De eso hace ya 3 meses, afirmó él flemáticamente para luego continuar. Viendo que era un hombre libre, me he dedicado a retomar mi carrera con la firme resolución de olvidarme por completo de los lances amorosos. Como te habrás dado ya cuenta, no tengo buena suerte en esa lid. Al igual que tú, me he convencido de que el matrimonio no es para mí. Al menos esos eran mis planes hasta que Albert llegó a ofrecerme participar en este engaño. Él me aseguró que sería simplemente algo así como una transacción de negocios para los dos. Un simple acto para ayudar a una vieja amiga y por eso estuve de acuerdo. Espero que tú comprendas la conveniencia del trato. El rostro del joven era duro como una roca. Ni siquiera un ápice de emoción en su acento. Las pequeñas esperanzas que Candy habían alentado tan solo unos momentos antes se murieron súbitamente ante las frías palabras de Terry. Entonces todo esto es solo un favor, se dijo con un nudo en la garganta. De lo que antes decía sentir por mí ya no queda nada. No significo nada para ti. En cambio, tú, para mí... ¿Qué dices pues, Candy?, preguntó Terry acomodándose en el sillón en el que estaba sentado. ¿Montamos la patraña? Te aseguro que actuaré con mi parte de profesionalismo. Sin contestar, la muchacha se levantó del sofá y empezó a caminar en el salón con las manos entrelazadas por la espalda, como haciendo un esfuerzo para evaluar todos los detalles que el joven acababa de relatarle. No estoy segura, dijo finalmente. Todo esto me parece tan tortuoso. Nunca me ha gustado mentir. Y aun cuando Susana no esté de por medio, eso no resuelve el punto de que tú no tienes dinero y tus relaciones con tu padre no son las mejores. Tú lo sabes. En eso también te equivocas. Mi padre y yo hemos llegado a algo que puede llamarse un entendimiento. Aquel era sin dudas un día para las noticias sorprendentes, pensó Candy, que miraba a Terry sin poder creer lo que él le decía. Veo que te sorprende escucharlo, y es de entenderse, dijo él haciéndole un gesto para que la joven volviera a sentarse, como dándole a entender de lo que restaba por contarle tomaría un buen tiempo. Ella lo entendió, pero tuvo cuidado de tomar asiento en un sillón alejado de donde se encontraba el joven. Cuando llegué de regreso a Nueva York a finales del invierno pasado, me encontré con la sorpresa de una carta de mi padre. En ella me pedía que admitiera darle una especie de tregua. Decía que lamentaba las cosas que habían sucedido entre nosotros y que quería enmendar, al menos en parte, los errores que había cometido conmigo. Me da gusto por ti, Terry, contestó ella genuinamente interesada. En el fondo, Candy siempre había abrigado esperanzas de que el duque diera ese paso alguna vez. El hecho de que hubiese dejado a Terry seguir su propio camino era para ella un indicio de que esa reconciliación llegaría algún día. No es bueno que un padre y un hijo estén en enemistades, añadió ella, y pudo percibir que la expresión dura de Terry se suavizaba ligeramente. Eso mismo dijo mi madre, que tiene el suficiente buen corazón como para olvidar las malas pasadas que él le hizo sufrir, repuso él. El caso es que mi padre vino a verme hace poco
e hicimos las paces, pero ya te contaré detalles sobre el asunto más adelante. Lo importante aquí es que mi padre, como parte de su interés en mostrarme su buena voluntad, ha decidido restaurarme en su línea sucesoria. Claro está, el protocolo inglés le impide heredarme su título debido a la profesión que yo he elegido, pero me ofrece una fortuna moderada de la cual puedo disponer desde ahora y otra mayor a su muerte. ¿Y tú aceptaste?, inquirió ella incrédula, conociendo de sobra el carácter orgulloso del joven. No realmente. De hecho, quise negarme desde el principio, pero él me hizo prometerle que al menos lo consideraría. Así quedaron las cosas y él regresó a Inglaterra. Sin embargo, ahora que los acontecimientos requieren que mi situación económica cambie para poder seducir a tus avaros parientes, bastará con mandarle un telegrama a mi padre y el asunto quedará arreglado. El joven hizo una pausa y, para gran desmayo de la joven, se acercó hasta el sillón en donde se encontraba sentada, poniéndose de rodillas junto a ella para estar al nivel de su mirada. Ella clavó la vista en el piso, rogando al cielo que él no se diera cuenta de los golpeteos estridentes en su corazón. Pero Terry, tomando el mentón de la joven entre sus manos, la forzó a verle a sus ojos. En el momento en el que acepte ser mi esposa, le enviaré el cable a mi padre diciéndole que acepto su ofrecimiento. ¿Qué dices, Candy? ¿Te casarás conmigo? Te aseguro que este plan no puede fallar. De repente, la voz de Terry era cálida, como en aquellos días en Escocia. Sin embargo, ni aún el ardor en sus mejillas, el contacto con las manos del joven, le podía hacer olvidar que esta proposición de matrimonio no era la que ella tanto había soñado. Era tal y como él lo había dicho, una estratagema fría para salvarse de Neil. Todo parecía encajar bien. Sin embargo, algo le decía que era demasiado perfecto como para ser cierto. No lo sé, balbuceó ella, y como sentía que pronto las lágrimas le pondrían en evidencia, volvió a levantarse del sillón para darle la espalda al joven. Es demasiado pedir de todos ustedes. No sé siquiera si sea moral hacer algo así. Por Dios, Candy, le exclamó él con impaciencia. No es momento para mojigaterías. Lo que planeamos hacer no puede ser más inmoral que dejarte en manos de ese cerdo. Barbotó Terry, y aunque ella estaba de espaldas, pudo percibir la furia en su voz. ¿Te das cuenta de lo que implica ese matrimonio con Neil? Necesito ser brutalmente claro contigo para recordarte que estarás a la merced de ese pervertido. ¿Te has puesto a pensar que tendrías que entregarte a ese malnacido? ¡Basta!, gritó ella sin poder contener más el llanto. Solamente los sollozos de la muchacha se escucharon en la habitación por unos instantes. Ninguno de los dos fue capaz de poder decir palabra. Afuera, una lluvia tímida comenzó a caer haciendo ruido sobre el cristal de las ventanas. ¿Crees acaso que no he pensado en eso?, dijo ella, aún de espaldas, mientras repasaba mentalmente las horas de desesperación que había vivido desde el inicio del problema en el que se hallaba metida. Noches y días plagados de espantosas pesadillas, en las que se veía a sí misma en los brazos de Neil, teniendo que sufrir sus repulsivas caricias. La sensación de asco volvía a instalarse en su estómago de solo pensar en ello. Entonces, Candy, se animó a decir Terry suavizando el tono, acepta esta salida, que es la única posible. Te aseguro que nadie saldrá perjudicado. Será solamente una transacción, un negocio disfrazado en el cual los únicos engañados serán tus parientes. Después de lo que está pasando, no creo que debas tenerles consideraciones. Está bien, contestó la joven con voz enrojecida. Se hará como ustedes lo planearon. Después de afinados algunos detalles sobre los pasos a seguir, el joven dejó a la muchacha sola y ésta se retiró inmediatamente a sus habitaciones, donde agradeció por primera vez la soledad que se le había impuesto en los últimos días. Ahí, aislada de todos aquellos que alguna vez habían sido su apoyo en los momentos difíciles, Candy intentó reordenar las piezas de aquel rompecabezas sin ninguna ayuda. El haber vuelto a ver a Terry había sido más de lo que su corazón podía soportar. Bastó tan solamente verla entrar al salón de té de la tía abuela
para darse cuenta de que todos sus esfuerzos por olvidarle habían sido en vano. Muchas veces había querido imaginarse que cuando lo volviese a encontrar sería en la más casual y cordial de las circunstancias. Su pulso no sufriría cambio alguno, no habría ansiedad ni sonrojos, solamente el gusto de saludar a un viejo amigo. Tal vez Susana estaría con él, pero ya no habría lugar para esa dolorosa punzada de celos, ni para ningún sentimiento de abandono. ¡Qué equivocada había estado! Todo lo contrario a lo esperado. Volvía a encontrar a un Terry que desde el primer vistazo le parecía el hombre más apuesto en la tierra, desde los ojos profundos e intimidantes hasta el más ligero gesto desdeñoso. Todo en él la seguía haciendo perder los estribos, el habla y hasta el sentido. Sencillamente injusto, como injusta era la situación en la cual ahora estaban ambos involucrados. Tanto le amaba y tendría que verse obligada a entablar con él la patraña de un matrimonio que acabaría disolviéndose en un año. Candy no estaba segura de tener las fuerzas necesarias para pasar por los elaborados preparativos de una boda con Terry, para luego firmar el divorcio y dejarlo ir, esta vez, para siempre. Tenerlo cerca, pensaba suspirando. Sentir su aroma, las líneas varoniles de su figura, el calor de su mano y saber que él solamente está fingiendo, que es solamente una transacción. Terry había sido muy puntual y frío cuando le explicaba los detalles de la estratagema. Ni por un momento se había asomado a su mirada un solo dejo de sentimentalismo. Había dejado bien en claro que solo se trataba de un favor que le hacía una vieja amiga, nada más. Así que estaba decidido. Se trataría solamente de un matrimonio fingido, sin importar cuánto le doliera a Candy que así fuese. Si tenía que ocultar su amor por él, de todos los demás, incluso de él mismo, lo haría, costase lo que le costase. El joven llegó a su cuarto de hotel después de aquella formidable jornada. Finalmente, después de varios días de crecientes tensiones, podía botarse en el lecho y dejar escapar un respiro de alivio. Sin embargo, él sabía bien que su empresa apenas comenzaba. Desde que Albert había aparecido cierta tarde en el teatro en el que trabajaba, Terry estaba viviendo una especie de pesadilla interminable. La noticia de las bajas intenciones de Neil lo habían hecho enardecerse de ira e impotencia, pero el plan que su antiguo amigo le planteara no le había parecido la mejor solución. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo?, le había preguntado a Albert, no muy seguro de que su amigo comprendiera lo que para él significaba la idea. Estoy pidiéndote que te cases con Candy. Tú estabas enamorado de ella y ahora eres un hombre libre, ¿no es así? No entiendo por qué la idea te parece tan inadmisible. Había sido la tranquila respuesta del joven rubio. Tú conoces de sobra las cosas dolorosas que sucedieron entre nosotros. Sé bien que ella lo ha superado totalmente. No olvido la última vez que la vi en Chicago, entregada a su trabajo, con la misma sonrisa de siempre en los labios. Candy es así, pero yo soy distinto. Para mí las experiencias vividas no son tan fáciles de olvidar. Los recuerdos están aún ahí y siguen doliendo igual. Después de que Susana decidió romper conmigo, no me han quedado restos de corazón para poder considerar la idea de casarme. He dejado de creer en el amor. Había concluido sin ocultar su amargura. Lamento escucharte hablar así. Creí que la última vez que nos vimos habías resuelto enfrentar la vida sin rencores. Y así lo hice. Vine aquí dispuesta a cumplir mi deber con Susana. Sabía bien que ella nunca sería capaz de inspirarme el amor que alguna vez tuve por Candy, pero al menos podría vivir con la conciencia tranquila. ¿Y qué es lo que me encuentro? Que después de que yo había desperdiciado la única relación amorosa importante de mi vida por cumplir con Susana, ella decidía que no era tan buena idea estar juntos. ¿No te parece que todo es una broma de mal gusto? Entiendo tu resentimiento con la vida, Terry, pero no alcanzo a comprender qué tiene que ver el rechazo de Susana con que ahora intentes casarte con Candy. Había preguntado Albert mientras sorbía su cerveza con una tranquilidad que molestaba a Terry. El pasado no regresa, Albert. El cariño que Candy alguna vez me tuvo ha quedado atrás.
No te olvides que ella misma fue la que decidió dar por terminada nuestra relación, con tal de que Susana no quedase desamparada, y yo acepté la idea. Ambos nos lastimamos mucho aquella noche. Lo que tú me pides ahora es remover las heridas, volver a sangrar. El costo emocional sería muy alto, si no para ella, al menos para mí. No creo que siquiera ella estaría dispuesta a casarse conmigo ahora. ¿Ni siquiera para salvarse de Neil?, inquirió Albert. ¿Crees tú que ella se resistiría a casarse contigo? Aunque... Se había él detenido por un instante, taladrando a Terry con una mirada azul profundo que parecía ser capaz de penetrar hasta los sentimientos más privados de su amigo, aunque se tratara de un matrimonio fingido. ¿A qué te refieres? Bueno, siendo que tú estás tan convencido en que Candy ya no está interesada en ti, y tú mismo no quieres saber nada del romance, podrían pactar ambos un matrimonio solo de palabra, una especie de engaño para salvarla de los Ligan. ¿Qué te parece esa solución? Y Terry había sentido un escalofrío extraño al escuchar las palabras de Albert. ¿Te refieres a que todo sería falso? ¿Que en realidad nunca nos casaríamos? No, había sido la respuesta del rubio. Todo lo contrario, el contrato matrimonial sería real, pero nunca se llevaría a cabo en la práctica. Un mero recurso legal para comprar la libertad de Candy. ¿Estarías dispuesto? ¿Quieres que la lleve al altar para que ante Dios y ante los hombres la tome por esposa, pero sin hacerla nunca mi mujer?, dijo él, asombrado de la propuesta de su amigo. ¿Has considerado que eso puede resultar sumamente embarazoso para ambos? He pensado en todo eso, y si pudiera encontrar otra manera de librarla de Neil, sin duda no estaría pidiéndote ese esfuerzo. Había sido la sosegada respuesta de su amigo. Todos nosotros le debemos grandes favores a Candy, y ha llegado la hora de que hagamos algo para ayudarla. Desgraciadamente, tú tendrás que pagar el costo más alto, pero no se me ocurre otra mejor idea. Lo cierto era que las otras salidas posibles eran demasiado riesgosas y melodramáticas. La negra idea de matar a Neil le había pasado a Terry por la mente, y secretamente se había resuelto a llevarla a cabo en caso de que la propia Candy no aceptara el plan de Albert. La providencia había sido demasiado misericordiosa con el bastardo, seguramente, ya que todo parecía estar marchando como lo esperado, asegurando que, con ello, Neil seguiría vivo por un buen tiempo. No obstante, para él, las cosas estaban resultando aún peor de lo que se había imaginado. Como si no fuese ya suficientemente difícil el tener que ver a Candy de nuevo. Ese mismo día a ella se le había ocurrido la mala idea de lucir más hermosa que en el mejor de los recuerdos que él guardaba de ella. Solamente el demonio podría culparse de que un ángel en un vestido de seda azul pudiera ser la tentación más viable para mandar su alma al infierno con solo el pensamiento, especialmente cuando ese ángel elegía desmayarse, sin dejarle más remedio que tomarla en sus brazos, justo como estaba deseando. Las mejillas eran frescas y suaves, recordaba él, la imaginación ya desbocada sin el menor rastro de autocontrol. Y los labios, aunque momentáneamente habían perdido su color por el desmayo, eran todavía más exasperantes. Así, ligeramente entreabiertos, su cuerpo contra el mío, aunque inconsciente, cálido y vivo, la fragancia de sus rizos cerca de mi rostro. Dios mío, ¿cómo esperas que pueda llevar a cabo esta farsa? Pero la ilusión de aquella cercanía pronto había tenido que ceder ante el frío recibimiento que ella le había dado. ¿Pretendiente? ¿Tú? ¿Pero qué disparates son estos?, habían sido las primeras palabras de ella cuando le había hecho saber sus intenciones. La incredulidad y hasta dejo de indignación en la mirada de ella habían sido como un balde de agua fría. Luego, la reacia actitud de Candy a aceptar el matrimonio, aunque fuese solo de palabra, le había resultado más difícil de lo que él se había esperado. Después de aquella conversación con ella, una sola cosa le quedaba clara. Mientras él se había pasado meses en un infierno tratando de olvidarla sin conseguirlo, para Candy él ya no era más que un fantasma de cuya vida ni siquiera estaba al tanto. Bueno, al menos debería ver lo positivo del asunto.
se dijo entonces perdiendo la mirada en el techo de la habitación. Al menos ella no sufrirá cuando tengamos que separarnos. Será como dijimos, una simple transacción de negocios. Ella obtiene su libertad de una vez y para siempre. Y yo le pago con el favor de haberme enseñado a amar. Aunque en este aprendizaje se me haya desgarrado el corazón en pedazos. Continuará.